mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. Montecristeño por la gracia de Dios, dominicano soy. De mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande. Quiero agradecer a Telecimarrón por la oportunidad que nos brinda de entrar en contacto con Venezuela, además porque viven muchos dominicanos y nos une a Venezuela nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que vivió muchos años en Venezuela y fue el lugar donde murió. Venezuela, pudiéramos decir que acogió a Duarte y por eso República Dominicana siente mucha alegría siempre de compartir con los venezolanos. En esta oportunidad que nos brinda Telecimarrón, quisiéramos hablar de la vida de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón para los dominicanos tiene un significado muy grande porque Luperón es uno de los, pudiera decirse, uno de los personajes principales de lo que consideramos la segunda independencia, que es la Guerra de la Restauración. La Guerra de la Restauración se produce luego de que la República Dominicana consiguiera su independencia de Haití en 1844. Todo ese proceso de ya vida republicana culminó con la anexión a España en 1861 y esa anexión la realizó el general Pedro Santana. En la ocasión de que Pedro Santana realiza la anexión, provoca la reacción de los sectores liberales de la República Dominicana. Tenemos que reconocer que el general Pedro Santana fue uno de los héroes de la independencia de la República Dominicana, pero pertenecía al grupo de los ateros, que era un grupo conservador. Y ese grupo, como otros grupos que existían en la República Dominicana, era un grupo que no creía en la independencia nacional, sino que pensaba que la República Dominicana podía anexarse a otra nación. En este caso fue a España, pero también hay que recordar que en la independencia nacional, cuando se forma la Trinitaria, y antes de la Trinitaria, ya cuando se lanza, cuando inicia el proceso de la independencia, Buenaventura Báez y los afrancesados lanzan un manifiesto donde pedían el protectorado de Francia, y eso es lo que precisamente obliga a que el proceso de la independencia se acelere. En tal sentido, lo que nos interesa es, más que hablar en detalle de toda la vida del general Gregorio Luperón, lo que nos interesa es verlo en la sociedad dominicana a partir de libros, escritos y publicaciones que tenemos. Bien, en esta ocasión quisiéramos hacer mención de publicaciones que se han hecho sobre Gregorio Luperón. Por ejemplo, este libro del doctor Roberto Casá, como pueden ver en su título, Héroes Restauradores. Roberto Casá analiza la vida de todos los que incidieron en la restauración, pero uno de los personajes principales, como se puede ver, es el general Gregorio Luperón, al que le dedica en esta publicación, le dedica varias páginas donde describe su vida desde
su nacimiento hasta el proceso de ya de la lucha restauradora. Además de este libro tenemos publicaciones como la de una publicación clásica sobre la restauración, que es el libro de Pedro de Archambault, que se llama Historia de la Restauración. Este es uno de los clásicos para comprender todo el proceso de la restauración, precisamente porque describe también dentro de la restauración situaciones que se dieron con los restauradores. Tenemos además el libro de Guido de Pradella y Batista, un historiador de la provincia de La Vega. La Vega es una provincia de la zona norte de República Dominicana, y en ese libro el historiador de Pradella y Batista se llama Historia de la Concesión de La Vega, aunque es una historia de su pueblo, pero relata algunos de los acontecimientos de la restauración en lo que estuvo presente Gregorio Luperón. Quisiera hacer como una especie de, digamos, de acotación para que se entienda que también en la restauración hubo también mujeres que lucharon. Por ejemplo, es importante que de Pradella y Batista narra lo que ocurrió con Juana Saltitopa, que era llamada la Coronela. Brevemente vamos a leer lo que dice en este caso de Pradella y Batista sobre Juana Saltitopa, la Coronela. Fíjense lo que dice el historiador. Si Juana en ese tiempo era una mujer más valiente que muchos hombres, te contaré que en una fiesta que dieron en la Junta Mocha, yo presencié que Juana tendió de una bofetada largo a largo en el suelo a Bartolo Pérez, porque éste trató de abusar de ella, echándole el brazo por el hombro y alándolo de una trenza. De Pradella y Batista también narra que todo lo que hacía también en la fila del ejército Juana Saltitopa, una mujer extraordinaria en la lucha restauradora. Tenemos además otro libro sobre la restauración, que es el libro Gregorio Luperón o Historia de la Restauración, escrita por Manuel Rodríguez Ojío, que era un poeta dominicano que luego fue fusilado. Y este libro también nos narra, digamos, una serie de acontecimientos sobre la restauración. O sea, el libro de Ojío es un libro más descriptivo de la historia de la restauración, donde va contando paso por paso qué ocurrió con la restauración. Nos interesa también que se preste atención a esta revista que se llama Memoria de Quisqueya. Esta revista es un esfuerzo de varias instituciones de la República Dominicana, donde está el Archivo General de la Nación, está el Ministerio de Educación y está el Instituto de Formación Docente, ISFODOSU, los cuales, a raíz de estudios que se han hecho del conocimiento de la historia dominicana, desde el 2009 hubo una propuesta de elaborar un material, una revista, donde se presentara temas históricos que se entendía que los y las docentes no estaban abordando en el aula. Es decir, esta revista, Memoria de Quisqueya, tiene una finalidad pedagógica, es decir, va dirigida a docentes y se distribuye en las escuelas de la República Dominicana. Con Memoria de Quisqueya pretende precisamente que esas temáticas que van siendo relegadas y que no se están abordando
de manera adecuada, intenta recuperarla y que llegue a los docentes. Por eso la publicación se publican 20.000 números de esta revista, los cuales son distribuidos en las escuelas dominicanas. Es decir, que este ha sido un esfuerzo y está colgado en la página del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. También tenemos el libro del general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, una publicación reciente de 2016 sobre la vida de Gregorio Luperón, donde también relata una serie de acontecimientos sobre la vida de este general. Nos interesa de manera sintética presentar a grosso modo algunos de los acontecimientos que pueden definir lo que fue la vida de Luperón y también con algunos de los personajes intelectuales dominicanos con los que él interactuó. Por ejemplo, según Roberto Casá, en su libro sobre los héroes de la Restauración, plantea que nace el 8 de septiembre del 1838, hijo de una familia humilde, y se va integrando, digamos, en los quehaceres de la vida política dominicana, sobre todo cuando él entra en escenario es en el 1857, cuando en Santiago de los Caballeros se produce una revuelta en contra del presidente Buenaventura Báez, que muchos le llaman la de los tabaqueros, porque eran los que cultivaban tabaco. Entonces, las medidas económicas del presidente Báez afectaron este sector, entonces se levantaron en su contra, provocando posteriormente que su gobierno, una especie de golpe de Estado a su gobierno. Luperón tuvo también una participación en este acontecimiento. Gregorio Luperón comienza Casá dice que aunque no se puede decir que fue la espada directa de la Restauración, pero sí hay coincidencia de varios historiadores de que Gregorio Luperón puede ser considerado uno de los personajes principales que definieron la restauración de la República Dominicana. Incluso Archambault, el libro que ahorita le presentamos, Archambault presenta el itinerario de el general Luperón. Un itinerario que implicaba salir de la zona norte, por ejemplo, a la zona sur del país, al este. Esto era un gran esfuerzo en la época porque no existían, prácticamente no existían carreteras. Ya es a partir de los años de 1870 cuando comienza a introducirse el ferrocarril en la zona norte del país para el comercio, y luego el ferrocarril desaparece ya posteriormente, pero la conexión era esta, no existían carreteras, o la vía marítima, que era el otro medio de comunicación. Entonces Luperón, a partir de que inician la lucha restauradora, desde que Santana anexa la República en el 1881, tiene un papel protagónico y siempre estuvo al lado de la defensa de la nación dominicana, incluso cuando tuvo que ir en varias ocasiones al exilio, siempre defendió la nación dominicana, no solo en la lucha con la restauración, sino que además hubo otros acontecimientos donde él también defiende la nación dominicana. Y es importante lo que plantea el historiador, lo que plantean varios historiadores, pero sobre todo de Pradel
y Batista, de cómo él en su caminar, en su andanza, Gregorio Luperón podría decirse, era un hombre incansable, o sea, era un soldado incansable, o sea, que estaba de un lugar a otro, porque la guerra restauradora tenía varios frentes, en el norte, en el sur, porque el ejército español había entrado por varios lugares. Esto también provocó preocupación con el presidente Jeffra de Haití, que incluso en un momento se ofreció para ser mediador con España, porque entendía que si ya anexaron la República Dominicana a España, también Haití lo iban a anexar. O sea, esa era la finalidad por la que él intenta ofrecerse como mediador. Incluso se reúnen en Santiago con varios restauradores. Pero bueno, lo importante en este caso, y me interesa sobre todo resaltar una cita de Roberto Casá, que plantea lo que hizo Gregorio Luperón, apareció escrito en un periódico de la época llamado El Telégrafo, en el 1869. Buenaventura Báez tenía la intención de, en primer lugar, buscar una especie de protectorado con Estados Unidos, después de vender lo que hoy es Samaná, lo que se denomina la bahía de Samaná. Y Gregorio Luperón le envió una carta al presidente Ulises Grant, que era el presidente de entonces en Estados Unidos, y en esa carta voy a simplemente a leer un párrafo. Dice lo siguiente: ruindad eterna, señor presidente Grant. Si apeláramos ambos a un juicio imparcial de las naciones cultas y preguntáramos cuál es el verdadero pirata entre el general Luperón, que montaba el vapor telégrafo, procurara salvar la integridad territorial del suelo que le vio nacer, o el presidente Grant, que envía sus vapores a apoderarse de Samaná. Esta es como es importante esta cita sobre lo que escribe Luperón, porque indica que estuvo siempre en los intereses de la defensa de la sociedad dominicana. Luperón fue presidente de la República Dominicana, le tocó ser presidente en el 79, hasta ya 80, 81, y su gobierno se caracterizó precisamente por una serie de transformaciones en la sociedad dominicana. Era muy amigo de uno de los grandes intelectuales de la sociedad dominicana, que se llama Pedro Francisco Bono, considerado como el padre de la sociología dominicana. Se puede decir que pocos autores, pocos escritores dominicanos del siglo XIX conocieron tanto la realidad del campesino dominicano y de la sociedad dominicana como Pedro Francisco Bono. Incluso hay un momento donde le escribe al general Gregorio Luperón diciéndole: no se olvide del campesino, no se olvide del peón, que ellos son lo que forman la nación dominicana. También Pedro Francisco Bono venía de los gobiernos restauradores, y es importante resaltar que no todo fue, pudiera decirse, luz en los gobiernos restauradores. También hubo entre ellos, en los gobiernos que sucedieron, hubo choques. Por ejemplo, se dio el caso del fusilamiento del general Pepillo Salcedo. Ese fusilamiento le provocó a Pedro Francisco Bono una gran decepción, de tal manera que Archambault relata que él se fue abandonó la fila del gobierno restaurador
y se fue a vivir a San Francisco de Macorís, una provincia de la zona norte, indignado por la acción, y juró que no iba a participar jamás de la vida política. De hecho, incluso Luperón le escribió carta para proponerlo como presidente de la República, pero no aceptó. Otro hecho que hay que reconocer es que en la sociedad dominicana de la época existían, digamos, las dos tendencias políticas eran los azules, los rojos y los azules. Los azules eran de corte más liberal y los rojos eran más conservadores. Gregorio Luperón pertenece al Partido Azul y en su gobierno plantea una serie de reformas en la sociedad dominicana de la época, impulsado por varios ideales. Por ejemplo, Luperón tenía ideales de antillanismo, es decir, creía en esa unidad antillana. Y esas ideas también porque Luperón compartió con el insigne intelectual Eugenio María de Hostos, que viene al país en su gobierno y le toca conversar con él, hablar con él, e incluso se forma, es Eugenio María de Hostos quien forma aquí el Instituto de Señorita con Salomé Ureña, que dicho sea de paso, era la madre del gran humanista dominicano Pedro Enrique Sureña, conocido mundialmente como uno de los grandes humanistas y que vivió en México y murió en Argentina. Fue ministro de Educación en la era de Trujillo. Es importante que vino acá y cuando vio cómo era el régimen, se fue de nuevo. O sea, Pedro Enrique Sureña siempre fue un gran humanista. Entonces, otro hecho importante es que Gregorio Luperón, bajo, digamos, su protección, surge el general Ulises Cerón, mejor conocido como Lilis. Pero el general Gregorio Luperón, el general Ulises Cerón, Lilis, pudiéramos decir que aunque surge del seno de los gobiernos azules, sus gobiernos son dictatoriales, es decir, dictaduras que en un momento le llevan a que el mismo Gregorio Luperón se distancie de él y salga fuera del país. En varias ocasiones Luperón estuvo en San Tomás, en Jamaica, pero siempre tuvo en él esa decisión de apoyar la nación, la sociedad dominicana. Según dice Roberto Casá, Gregorio Luperón muere en el 1897, ya 2 años antes había iniciado digamos, los escritos de lo que él llama de su apunte autobiográfico. Hizo una autobiografía de su vida y es importante ver lo que dice al final, lo que dice Roberto Casá, que también lo relata un historiador de Puerto Plata, apellido Brugal, cuando dice: fueron pocos los meses que Luperón sobrevivió al retorno a Puerto Plata, sufriendo dolores espantosos, agonizante pero consciente de la llegada del instante. El 21 de mayo de 1897 intentó ponerse de pie, la posición en que creía que le correspondía morir a un sujeto como él. Aquí podemos ver en esto que plantea el historiador Roberto Casá, quién era realmente Gregorio Luperón. Todavía en la muerte, sabiendo que iba a morir, todavía quiere levantarse, porque siempre fue un personaje
de lucha. Y nuestra recomendación en el caso del pueblo de Venezuela, de los dominicanos que viven en Venezuela, si para ustedes los venezolanos Simón Bolívar es el libertador, para nosotros los dominicanos Gregorio Luperón representa el gran libertador en la Segunda República, porque la segunda, pudiéramos decir que la restauración es como la segunda independencia, porque afianza ya un proceso de que la sociedad dominicana, el pueblo como tal, lucha por defender la soberanía de la patria. En este caso, lo importante para comprender el personaje de Luperón precisamente, y la recomendación que queremos hacer es que tenemos que ver esos temas como lo del general Gregorio Luperón, que lleguen a la escuela. Lo importante es que lleguen a la escuela. No es que se queden escritos, es que lleguen a los niños, que lleguen a los docentes. Y que también podamos ver de manera crítica la restauración. Como decíamos ahorita, no podemos creer que todo fue en la restauración color de rosa. También hemos planteado que hubo entre los restauradores diferencias que incluso llevaron a fusilamiento de algunos de ellos, como fue el caso de Pepillo Salcedo. Lo que nos interesa en este caso es que se entienda que Luperón, con su lucha, con su aporte de vida, fue uno de los personajes que cimentó lo que somos hoy como nación. O sea, su ejemplo de lucha, incluso como murió, puede ser considerado como un ejemplo de la República Dominicana. Y pudiéramos decir que el mensaje que quisiéramos, mensaje final en cuanto a lo relacionado con Luperón, que queremos decir con esta revista, es precisamente que en la sociedad dominicana tiene que seguir promoviendo este tipo de investigaciones, esfuerzos como está haciendo el archivo, pero más investigaciones dirigidas a los docentes, a los estudiantes, o sea, con revistas y materiales que ellos puedan usarlo en el aula. Esto es lo que realmente nos interesa, porque verdaderamente, aunque existan muchos libros, aunque existan muchas publicaciones, si no llegan al docente, si no llegan al aula, realmente su impacto no va a surtir efecto en la sociedad. Entonces lo que queremos no es que nuestros estudiantes imiten estos personajes, nuestros héroes, sino que a partir de su ejemplo, miren qué es lo que debemos hacer en la sociedad que nos ha tocado vivir. Es el ejemplo de ellos, lo que hicieron en el momento que le tocó vivir, qué tenemos nosotros como sociedad que transformar, que cambiar, para que seamos ejemplo y para que construyamos una verdadera República Dominicana democrática.